quiero hoy día hacerle una pregunta. Ahí usted que está en su casa, aquellos que nos están escuchando tal vez por primera vez. Quiero preguntarte, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es la persona de nuestro Señor Jesucristo? Porque el centro del Evangelio, el mensaje central del Evangelio es precisamente la persona de Jesucristo. Y la manera en que nosotros veamos, la manera en que nosotros nos relacionemos y entendamos a nuestro Señor, va a impactar cada una de nuestras vidas, ¿cierto? Para bien o para mal. Por lo tanto, no es algo que podamos tomarnos a la ligera. La semana pasada compartíamos, ¿cierto? Valga la redundancia, este eslogan, podría decir, compartimos a Jesús. Y eso es lo que quiero hacer hoy día con tu vida. Quiero compartirte a Jesucristo, quiero compartirte de la vida de Jesucristo. Y si yo te pregunto, como recién, ¿quién es Jesús? Tal vez tú dirías, la mayoría de nosotros que hemos abrazado la fe diríamos, bueno, es el Hijo de Dios. Tal vez alguien diría, es el Salvador. Otro diría por ahí, tal vez es el Señor de mi vida. Y sin embargo, esta es una pregunta que deberíamos contestar todos los que hemos abrazado la fe de una manera así pero inmediata, de una manera así al instante, súper rápida y con toda certeza. Sin embargo, muchos han sido bautizados, muchos han participado tal vez de nuestros propios servicios que teníamos antes. Sin embargo, todavía hay plena certeza de quién es la persona de Jesucristo. O tal vez hay una respuesta que no es lo suficientemente clara frente a alguien que nunca ha escuchado el mensaje de Cristo o alguien que tal vez tiene distorsionado hoy en día cuál es la realidad de nuestro Señor. Y debido a que el mundo está lleno de diversas opiniones, precisamente es importante saber quién es Jesús. Yo quiero que nos vayamos a las Escrituras a ver un pasaje en la cual nuestro mismo Señor Jesús les hace esta pregunta a sus discípulos. Así que si me puede acompañar al libro de Mateo, capítulo 16, del verso 13 en adelante. Miren lo que dice la Escritura. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Y ahí es donde Pedro se lanza una de las expresiones, pero más grandes tal vez que hemos escuchado. Y Pedro hace esta declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice la Biblia que Jesucristo le dice, bienaventurado eres tú, dichoso eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún mortal. La Reina Valera dice, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y sabe, esto hace eco en mi corazón porque en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesucristo, Jesús hace esta pregunta porque había muchas dudas respecto a la persona de Jesús. De hecho, los mismos discípulos comienzan a pensar y dicen, a ver, la verdad es que algunos dicen que eres Elías, otros por ahí piensan que eres algún gran profeta, o incluso otros dicen que era Juan el Bautista. Y la verdad es que en aquellos tiempos se decían muchas cosas de Jesús. Hay un pasaje, por ejemplo, en Lucas capítulo 9, donde el mismo Herodes, ¿cierto?, el gobernador, estaba interesado en conocer a Jesús y saber quién era Él. Lucas capítulo 9, verso 7 dice que Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba sucediendo y estaba perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado. Algunos pensaban que Jesucristo era Juan resucitado. Otros que se había aparecido Elías y otros, en fin, que había resucitado a alguno de los antiguos profetas. Pero Herodes dijo, a Juan mandé que le cortaran la cabeza. ¿Quién es entonces este del que oigo tales cosas? Y dice la Biblia que procuraba verlo, estaba interesado en verlo. La pregunta es, ¿estaba interesado este Herodes, este gran gobernador, en saber quién era Jesús y ver a Jesús por su salvación, por simplemente copuchar quién era, porque tenía dudas o porque en realidad quería conocer y saber del mensaje que Jesucristo tendría para él? Y yo siento que no solo le pasaba a Herodes, hay algunos que pensaban en aquel tiempo que era simplemente un charlatán, un milagrero, algunos pensaban que era un líder religioso, otros pensaban que era una persona, cierto, que tenía cierto liderazgo. Incluso los religiosos de aquella época lo tildaron de endemoniado y dijeron incluso que los milagros y señales que hacía las hacía
por Belcebú, que las hacía por el poder del enemigo. En fin, había muchas equivocaciones y muchas distorsiones respecto a la persona de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que decimos hoy respecto a Jesús? ¿Qué respuestas hay hoy tal vez en el mundo? Porque cada cual tiene su perspectiva acerca de la persona de Jesucristo. Hay quienes dicen que Jesús era el más importante, el más ilustre personaje que ha tenido la historia. Algunos lo ven simplemente como un Cristo histórico, como alguien que está en los libros de historia. Hay otros que lo creen y hablan acerca de una superestrella que está allí, ¿cierto?, en los grandes libros. Hay otros que piensan que fue un hombre bueno, que fue un gran maestro por ahí de la ley, que fue un gran profeta, dicen algunos otros. Algunos dicen que fue un líder revolucionario, otros dicen incluso que es una invención del cristianismo. Y la verdad es que la pregunta es, ¿qué opinión tienes tú hoy día de Jesucristo? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué dudas puede haber en tu corazón? Porque el concepto que tú y yo tengamos acerca de la persona de Jesús va a determinar, sin duda alguna, cuál va a ser nuestro andar delante de Él, cuál va y va a marcar, ¿cierto?, nuestro futuro, nuestro presente. El concepto que tienes de Dios, de nuestro Señor Jesús, es esencial si quieres madurar, si quieres crecer en la vida cristiana. Entonces Jesucristo está con sus discípulos y les hace esta pregunta. Ellos ya le contestan y les dicen, bueno, algunos piensan que eres tal persona, otros dicen Juan, otros un gran profeta. Y Jesús los queda mirando y de pronto le dicen, bueno, ok, pero ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y yo siento por un momento que es interesante que en la pregunta anterior dice la Biblia que ellos le contestaron. Es decir, sus discípulos entre todos tal vez comenzaron a decir, mira, yo escuché esto, el otro dijo, yo escuché esto otro. Pero aquí solo uno responde, y es Pedro. Y tiendo a pensar que ellos estaban dudando. Tiendo a pensar que todavía había duda en el corazón, y había incertidumbre, había falta de credibilidad respecto a quién decía ser Jesús y quién realmente era. Y Jesús les pregunta porque quería conocer sus corazones. Él quería saber precisamente si nosotros, al igual que sus discípulos, estamos seguros de a quién estamos siguiendo o a quién tal vez decimos seguir. Jesucristo quería mostrarles a ellos que tú y yo tenemos que estar seguros de nuestra fe, seguros a quién nosotros hoy día estamos creyéndole. Y ellos comienzan a dudar, como siempre hubo duda, como hasta el día de hoy tal vez hay duda y que sigue pasando hoy después de 2000 años tal vez. Incluso la Biblia nos enseña que luego que Jesús va a la cruz, muere en la cruz, es sepultado, resucita al tercer día, e incluso después de eso algunos seguían dudando, sus propios discípulos seguían dudando cuando se encuentran con ellos, con Él en Galilea, incluso, ¿cierto?, cuando les da la gran comisión. La Biblia incluso señala que Pablo en uno de sus pasajes dice, se apareció aún hasta 500 personas resucitado. Y aún así todos dudaban. Y la verdad es, ¿qué dice la gente hoy día en este tiempo de Jesús? Porque hay incredulidad, hay muchas dudas respecto a eso y no debería haber dudas en nosotros hoy respecto a la persona de Jesús. Tenemos la revelación de su palabra, aunque muchos hoy día están dudando, es simplemente y solo por la dureza de los corazones. No podemos hoy día, tú y yo como creyentes, fundamentar nuestro concepto de Jesucristo, nuestro concepto, generalizarlo en cuanto a lo que la gente del mundo crea, porque el mundo tiene su propia perspectiva, porque el mundo incluso busca influenciarte a ti y a mí acerca de quién es Jesús. El mundo tiene una perspectiva difusa, una perspectiva generalizada, no es objetiva, incluso una perspectiva que está mezclada con otras cosas, incluso con diferentes religiones, incluso con el ocultismo, con la magia blanca, dicen algunos, con el sincretismo. Hay muchos que hoy día proclaman a Jesús, nombran a Jesús en sus hogares, oran en el nombre de Jesús, pero sin embargo están creyendo en otras cosas. Sin embargo, están creyendo en la suerte, están creyendo en el horóscopo, están creyendo en una pata de conejo, en una ramita de cierto material o de cierto árbol detrás de la puerta. Algunos todavía están poniéndole una cintita roja a sus bebés para que nadie los mire, para que nadie los ojee. Eso se llama sincretismo, eso se llama tener un concepto difuso acerca de la persona de Jesús. Porque quiero decirte algo, Cristo es suficiente para ti, Cristo es suficiente para mí, es suficiente para la humanidad, es todo lo que necesitamos. No necesitas poner tu confianza en cosas que son
del mundo, en cosas que son pasajeras, en cosas que no son eternas. Y el mundo incluso ha oído hablar de Jesús. Muchos han escuchado hablar de Jesús, pero la pregunta es ¿cuántos le conocen hoy en día? Si tú nos estás viendo por primera vez, o si tú nunca te has congregado en una iglesia cristiana, tal vez sin duda has escuchado hablar de Jesús, pero la pregunta es, ¿lo conoces a Él? ¿Has tenido una relación con Él? Porque es necesario que tengas un encuentro personal con Él. Es necesario que cada uno de nosotros tengamos un encuentro en el cual pueda revelarse la persona de Jesús en nuestra vida, donde aprendamos a conocerle. Y el Señor Jesús desea que tú y yo le conozcamos. Él está más anhelante que tú y yo mismo de que tengamos un encuentro con Él. Él nos brinda la fortaleza para seguir adelante. Él provee nuestras necesidades. Él nos brinda orientación para tomar decisiones en esta vida. Él nos da la realización, el gozo del Señor está en nuestro corazón gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús. Deja en nuestras manos, en tus manos y en las mías, el poder decidir si queremos vivir una vida vacía, religiosa, pensando en un Cristo histórico, en un Cristo que no tiene poder, o estamos dispuestos a tener una vida realizada, completamente plena y llena de gozo, sin temor, en base al Evangelio y en base a nuestra fe en nuestro Señor, porque la vida de Jesús fue extraordinaria. Él sanó multitudes, Él hacía milagros, maravillas, hizo tantas cosas que la misma Escritura dice que ni aun en todos los libros que existen de historia y en la tierra cabrían todas las cosas que nuestro Señor hizo. Él tuvo misericordia, Él fue movido a misericordia. Él era de aquellos que no condenaba a una mujer que estaba a punto de ser apiedrada, pero sin embargo le dice, vete y no peques más. Su vida fue la demostración más grande de amor, de generosidad, más grande del corazón de Dios. Él nos vino a revelar el corazón de Dios. Todo lo que Jesús hacía nos revelaba el corazón de nuestro Padre, el corazón de nuestro Dios, y su vida fue tan extraordinaria que la entregó por completo por la humanidad, por ti, por mí, y que nos permite hoy día poder estar de pie, me permite a mí poder estar delante de ti y me permite poder decirte soy libre, soy salvo y tengo vida eterna gracias a Jesucristo, y nos ofrece esa salvación, la ofrece para ti, la ofrece para mí. Si decides aceptarlo en su corazón, en tu corazón, y decides creer que Él es el Hijo de Dios, que es el único camino, el único acceso ante el Padre, y decides hacerlo tu Señor y Salvador único y exclusivo, sin sincretismos, sin otras creencias, sin tener tu fe fundada en otras cosas, la Biblia dice que el Señor, que es fiel y justo para perdonar, nos libra de maldad, nos hace una nueva criatura y nos permite poder tener acceso al reino celestial, nos permite la salvación eterna y con eso el acceso a tantas otras cosas que podemos tener como hijo de Dios, porque Él vino a revelar el corazón de Dios, Él vino a darte vida eterna, y la Biblia dice que Él vino a darte vida, y no una vida poca, sino una vida abundante, una vida grande, una vida llena de plenitud. No te estoy diciendo que te está ofreciendo una vida sin complicaciones, porque Él hace llover sobre justos y buenos, hace salir el sol, ¿cierto?, sobre los justos y buenos también, sobre los pecadores y sobre los santos, pero sin embargo Él nos viene a dar una vida abundante, y me encanta lo que Él mismo señala en el libro de Lucas capítulo 4. Él está sentado allí en la sinagoga, le pasan el rollo del profeta Isaías, le tocaba leerlo delante de todos los religiosos que habían en esa época, de todo lo que tenían sus ojos cegados por causa de la religión, por causa de tantas dudas que habían acerca de Él, y Él le toca justo leer una profecía que fue escrita 600 años antes de su nacimiento, y Él expone lo siguiente, y Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a pregonar el año del favor del Señor. Esa es el corazón de nuestro Señor Jesús. Esa es la razón por la que Él vino, a darte vida abundante, a anunciar buenas nuevas a los que estamos abatidos, a los que estamos en necesidad, a proclamar libertad a los que hoy día están cautivos por el pecado, o los que no tienen hoy día incluso su certeza de la salvación. Y la verdad es que el nombre de Jesucristo es un tremendo nombre. Tan solo mencionar el nombre de Jesús, ¿cierto?, comienza a fluir sanidad,
comienza a haber restauración en nuestras casas, en nuestros hogares. Las tinieblas comienzan a retroceder. Los demonios tiemblan ante el nombre de nuestro Señor Jesús, ante la persona de nuestro Señor Jesús. Hay liberación de las opresiones espirituales, hay sanidad, hay cadenas que se rompen, hay enfermedades que se sanan. Ese es el Cristo que predicamos, ese es el Cristo que queremos compartirte hoy día en medio de una cuarentena, en medio de una crisis social mundial. Queremos decirte, Cristo es la esperanza, Cristo es la solución, no hay otro camino. Él es la verdad, el camino y la vida, y Él quiere darte vida eterna. Él es el Hijo del Dios viviente, dice Pedro. Una tremenda declaración, porque no es un Dios inerte. Es un Dios que está vivo, en contraste con todos los dioses paganos de la época y los que existen hoy día, en contraste tal vez con esos símbolos que hoy día tú tienes de suerte, con esas imágenes tal vez de madera o de cualquier otro material. Nuestro Dios es el Hijo del Dios viviente, es un Dios que no es inerte, no es un Dios inoperante. Él sigue trabajando, Él sigue actuando, no es un Dios de madera, no es un Dios de metal, es un Dios que se hizo de carne y hueso y de sangre, al igual que tú y yo, por amor a la humanidad, para darte salvación. Y por eso mismo Él dice que se acuerda que somos polvo. Y Él tiene misericordia de nosotros. Hasta el enemigo lo reconocía. Hasta los demonios lo llamaban el Hijo de Dios y se postraban delante de Él y le pedían permiso incluso para irse a otro lugar. Cuando Él, por ejemplo, echó los demonios de los cerdos, los demonios sabían que Él era Jesús. ¿Sabes tú quién es Él? Tienes certeza, tienes una relación con Él, porque Él está vivo. Él vive hoy día, amada iglesia. Él está vivo. Él está tremendamente vivo y está actuando. Y el Señor quiere que hoy tú y yo tengamos un encuentro personal con Él. Este mensaje no es solo, tal vez si estás pensando, para aquellos que nunca han aceptado a Cristo. Es también para su iglesia. Ya es tiempo que comencemos a creer en un Cristo verdaderamente resucitado que está operando, que está actuando, que está haciendo milagros, señales y maravillas. Aunque hoy día estás tal vez en tu casa, ahí, y vamos a tener que estar quizás hasta cuándo, pero estamos más vivos que nunca y estamos libres de espíritu. Y no estamos atemorizados, no entramos en pánico, no estamos agobiados, nos cuidamos, es cierto, nos cuidamos, pero no entramos en pánico, no minimizamos el problema, pero tampoco lo maximizamos. Ese es nuestro Señor Jesús, el que dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, también nos dijo, confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Y esa es la confianza que hoy día tenemos y ese Cristo queremos compartirte. Es un mensaje tanto para la iglesia, para aquellos que tal vez el tiempo, las circunstancias de la vida, para aquellos que tal vez hoy en día, en base a tantas cosas que están pasando, han perdido el norte tal vez y han dejado de confiar en este Jesucristo sobrenatural. También es para ti. ¿Cómo lo conozco, pastor? Dirás, si nunca has conocido a Cristo. ¿Sabes qué? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice una declaración, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, no te lo reveló ningún mortal, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y hoy en día está el Espíritu Santo, que es tan real como Jesús, para poder revelarte a la persona de Cristo en tu vida. Jesucristo mismo dijo, les conviene que yo me vaya, porque enviaré a otro en representación mía, al Consolador. Él dijo, aquel que el mundo no le ve ni le conoce, pero está con ustedes y estará con ustedes. Y la Biblia dice que ese mismo Espíritu Santo nos da testimonio a nuestra vida, a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Y yo me considero un hijo del Señor, un hijo de Dios. Yo quiero invitarte a que tú también puedas confiar en este Señor. Él es el único que Él responde. Él es el único que está dispuesto a suplir cada una de nuestras necesidades, porque cuando conoces a Jesús, Jesús transforma tu vida. Comienzas a vivir en una nueva dimensión, quieres ser como Él, quieres parecerte a Él. Tu norte,
Tu estándar de vida es la persona de Jesús. Hay un nuevo estilo de vida en tu vida donde tú dices, yo quiero ser como Jesucristo, porque ha sido revelada mi vida. Él impacta tus creencias por completo. Dejas de creer en tanta cosa que tal vez hoy en día estás creyendo, estás fundamentando parte de tu fe y comienzas a creer solo en Él. Y sobre todas las cosas, cuando comienzas a conocer a Jesús y a tener una relación con Él, esto determina tu destino eterno. Sí, tu destino eterno. Determina el que tengas una eternidad delante de la presencia maravillosa del Creador completo del universo. Un destino eterno, celestial. Un lugar donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay peste, donde no hay enfermedad. Así que esa es la razón principal por la cual hoy día tenemos que proclamar este mensaje, iglesia. Quiero decirte, iglesia, tenemos que proclamar el mensaje de Cristo. Hoy más que nunca. No podemos seguir poniendo excusas, que la cuarentena, que esto, que lo otro. Hoy más que nunca tienes que proclamar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos, ellos no estaban listos completos para testificar. Sí es cierto, habían sanado enfermos, habían hecho milagros y maravillas, pero incluso nuestro Señor Jesús en esta declaración, después que les dice y les pregunta quién es, en el verso 20 les pregunta y les dice que manda a sus discípulos que a nadie dijesen que Jesús era el Cristo. Sin embargo, después de esto comienza a revelarse todo el padecimiento que él tendría que tener. Los discípulos todavía no estaban completamente enterados del sacrificio de la cruz, de todo lo que tendría que pasar, de todo el sufrimiento de nuestro Señor. Aunque habían estado con Jesús durante esos años, aún todavía no se les revelaba la persona de Jesús. Su revelación estaba incompleta, pero para ti y para mí está más que completa. Las Escrituras narran de la persona de Jesús. Tú tienes toda la revelación y tienes al Espíritu Santo para que hoy en día te revele en el corazón a Cristo. Así que compártelo más que nunca, amada iglesia. Comparte a la persona de Jesús más que nunca. Y quiero dejarte un pasaje tremendo para terminar, que está en el libro de Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17. Mira lo que señala Pablo en este pasaje. Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible. Quiero decirte, para aquellos que niegan la deidad de Jesús, Él es Dios. Él es Dios. No creas a aquellos que dicen que es creación de Dios, que simplemente es el primogénito, el Hijo de Dios. No, Él es Dios mismo. Él es la tercera persona de lo que conocemos, es una de las personas de lo que conocemos como Trinidad. Tal vez esto no existe en la Escritura, este término Trinidad, pero lo hemos acuñado para entender lo que la mente finita humana no puede entender. A un Dios que se revela como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Así que Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es, escúchame bien, es antes que todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Él tiene control de todas las cosas. Él tiene control de todas las cosas y se ha permitido esta pandemia y se ha permitido tantas circunstancias. Ha sido sin duda por el corazón que se ha alejado del Padre, que el corazón de la humanidad que no ha reconocido a este Cristo que salva, a este Cristo que reina. Así que hoy día somos presas simplemente de nuestras consecuencias, pero Él lo permite y a través de esto, a través de lo malo, Él sigue tratando a la humanidad y sigue tratando al pueblo de Dios. Él está tratando en este tiempo contigo, conmigo y con la humanidad. Muchos presidentes y autoridades importantes han reconocido a Cristo en este tiempo. Ahora falta que se les revele al corazón, como tú y yo y como el Espíritu Santo lo está haciendo en este momento. Cristo es aquel que murió por ti, aquel que fue a la cruz, aquel que te permite acceso libre ante la presencia del Padre, aquel que resucitó y aquel que está vivo. Y sobre todas las cosas también
No olvidarnos aquel que vendrá otra vez, aquel que vendrá a buscar a su iglesia, aquel que vendrá en gloria y majestad, aquel que vendrá con trompeta de Dios en los cielos, y en Él está nuestra confianza, en Él está nuestra esperanza. Cristo es la imagen de ese Dios invisible. Dios te bendiga en esta noche. Vamos a orar, quiero orar por ti, quiero bendecir tu vida y quiero orar especialmente por aquellos que están escuchando este mensaje. Y tal vez por primera vez alguien te ha predicado de alguna otra forma acerca de quién es Cristo. No queremos quedarnos con esto porque queremos seguir predicando acerca de Cristo. Esta es una primera parte. Queremos que conozcas su carácter. Queremos que conozcas quién es, que pueda revelarte su personalidad a tu vida. Pero quiero orar por aquellos que hoy día toman la decisión de comenzar esta carrera. Quiero animarte a tomar la decisión de seguir a Jesucristo. No es lo mismo que sientas a lo mejor cierto favor por Cristo o cierta afinidad por Él, o que de pronto te animes a ser como Él. Hace falta que lo conozcas. Hace falta que tengas hoy día certeza de quién es y una relación con Él. Y si quieres comenzar esa carrera hoy día, quiero animarte. Quiero decirte, queremos hacer una oración. Y queremos hacer una oración que nos permita hoy día poder comenzar a creer en el Señor y nacer de nuevo. Así que si estás en esa condición, o incluso si has estado viviendo una vida de religión, tal vez con sincretismo, tal vez confiando en estas cosas que mencioné, quiero invitarte a aceptar a Jesús en tu corazón. Quiero invitarte a orar también para que el Espíritu Santo lo revele a tu vida. Así que acompáñame a hacer esta oración en este momento.